mito del gran ejército israelí. Bueno, yo diría primero, no es un mito, es un ejército, es probablemente el tercer ejército del planeta, ¿verdad? Es un ejército subsidiario de Estados Unidos, es un poco una especie de extensión del Pentágono en tierras del Medio Oriente. Fíjate que, por ejemplo, desde el 7 de octubre, ¿verdad? Cuando inicia todas las hostilidades con la incursión de Hamas, ¿verdad? Que hay que entenderlas en el marco de 76 o 78 años de brutal colonización y dominación de Israel sobre el pueblo palestino, con una política de apartheid y de limpieza étnica. Desde ese momento, hasta hace una semana, Estados Unidos había enviado, por concepto de ayuda militar, a Israel el equivalente de casi 18.000 millones de dólares en estos últimos 12 meses. Es la más alta cifra desde la creación del Estado de Israel en materia de recepción de ayuda militar. Esto quiere decir que quienes están matando a las mujeres y a los niños, y eventualmente también los que puedan ser militantes y combatientes palestinos allá, son básicamente responsabilidad de Estados Unidos, que ha armado hasta los dientes a Israel para hacer esas tareas. La captura de Nasrallah, ¿no es cierto?, fue hecha con misiles especiales ultrapoderosos de Estados Unidos que perforan un edificio de 4 o 5 pisos y cavan un pozo de como 20-30 metros de profundidad. Ahí estaba Nasrallah. Murieron casi 300.000 personas que no sabían que Nasrallah, el jefe de Hamas, estaba ahí. Bueno, o sea que concretamente ese ejército no es un mito, es parte del ejército americano, pero es un ejército que no tiene capacidad de combate porque en el fondo, como decía Maquiavelo, las guerras las ganan las infanterías. Y lo que hace Israel es evitar mandar sus soldados y tira drones, tira misiles, hace bombardeos, ¿verdad?, indiscriminados, han matado a casi 180 periodistas, han destruido casi todos los hospitales que había en Gaza, prácticamente no queda ninguna universidad, ninguna escuela, ningún instituto en Gaza. Es claramente una política de destrucción territorial y luego ocupación, convalidada por Estados Unidos y por Europa, que financia y arma al ejército israelí. Entonces, es un ejército poderosísimo, pero es una extensión del ejército americano y de la OTAN. Es eso. Sobre Milei, sí, Milei no quería saber nada con China, pero luego fue llamado al orden por los grandes exportadores de la Argentina. Claro, que le dijeron, ¿a quién le vamos a vender la soja? ¿A quién se la vendemos? Si los grandes compradores son China, ¿no es cierto? Y evidentemente ahí dijo, bueno, y sí, son socios interesantes, dijo. El tipo ese es un irresponsable, un personaje repugnante, pero bueno, evidentemente que lo están tratando de encuadrar. Ahora, de ahí a que ahora Argentina pueda entrar a los BRICS, yo no lo veo. Yo creo que va a haber, la van a hacer pasar por las orcas caudinas, como decían los romanos, a la Argentina antes de volver a pensar en una posible integración de Argentina a los BRICS. Nosotros hemos perdido una oportunidad histórica única, porque el ingreso a los BRICS de la Argentina hubiera ayudado a resolver algunos de los gravísimos problemas de financiamiento externo y de endeudamiento externo que tiene la Argentina. En cuanto al canal de Panamá que me preguntabas, sobre si China puede tener algo que ver con eso, no entiendo. Estados Unidos. Bueno, el tema, yo creo que si hay una conflagración directa con China, mejor que el Señor nos encuentre confesados ¿verdad? Así. Porque, o sea, la gente a veces juega, no digo vos, ¿no?, pero algunos escritos que yo veo, se habla de una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial es la última guerra mundial.
Digo, ¿por qué? Porque no es que van a tirar una bomba en Hiroshima o en Nagasaki, por eso esta camiseta de esta gran campaña que hemos empezado hace unos años, ¿verdad? Diciendo que Estados Unidos es el mayor terrorista internacional, ¿verdad? Porque esa bomba en Nagasaki la tiraron 3 días después que vieron los efectos devastadores de la bomba en Hiroshima. Pero bueno, yo creo que, a ver, si hay un problema con China, yo creo que evidentemente el Canal de Panamá va a ser un objetivo estratégico a obturar. Van a tratar de que no funcione. Por eso hay todo un tema, un debate que se viene, que es qué pasa si Claudia Sheinbaum en México le da impulso al corredor bioceánico que podría ser de alguna manera un reemplazo del Canal de Panamá. Lo cual hay que ver si lo hace. Ella dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? En el discurso del 1 de octubre en el Zócalo, dijo vamos a avanzar en el problema es que eso va a originar una respuesta muy violenta al gobierno de Estados Unidos, porque para Estados Unidos el Canal de Panamá es un tema de seguridad nacional para ellos. Lo último, claro, entonces digo, y ahora China se mueve con mucha prudencia. Evidentemente que a diferencia, digo, sería interesante, yo estoy pensando en escribir un trabajo sobre la política exterior soviética y la política exterior china, ¿no es cierto? La política exterior china es mucho más cautelosa que la que era la política soviética y, por ejemplo, en un tema tan sensitivo como el Canal de Panamá, los chinos van a poner cara de chinos y no decir nada y estar absolutamente al margen, esperando a ver cómo bajan las aguas. Pero ojo con esto porque la OTAN, pensando en eso, dice, bueno, el paso bioceánico lo hacemos por el estrecho de Magallanes. Por eso han instalado una base militar muy grande en las Islas Malvinas, en Argentina, para controlar el paso. En fin, va a haber que estar muy atentos porque estas son noticias que se van a hacer muy pronto. Sobre la Unión Soviética y el papel de la mujer, muy interesante la pregunta. La verdad que con la Revolución Rusa el avance de los derechos de la mujer fue realmente impresionante, impresionante. Y yo creo que ha llegado el momento de que se haga una reevaluación de la Revolución Rusa. Creo que eso es una tarea pendiente. Por ejemplo, en este tema que planteaba la colega recién, en materia de derechos fue un avance impresionante, que inclusive se extendió ese avance a los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo la órbita de la hegemonía soviética. Y hay un documental, sí es de Netflix, Olmedo, se llama El crimen perfecto, que no sé si lo han visto, y si no, se lo recomiendo muy enfáticamente. Es un documental que habla sobre la manera como fue saqueada Alemania Oriental cuando se produjo la caída del muro. Y es realmente impresionante. Yo tenía bastante información, ese documental la amplió considerablemente. Entre otras cosas, lo que planteó fue el retroceso fenomenal en los derechos de las mujeres, por ejemplo, en Alemania Oriental, cuando se produjo el derrumbe de Alemania Oriental, de la RDA, ¿no es cierto? Y que también se produjo cuando se dio la caída de la Unión Soviética allá. Ahora, hay un detalle. Si uno mira hoy la experiencia soviética, yo estuve, la experiencia rusa, estuve en Rusia en febrero de este año, a mí, y les digo, una de las tantas cosas que me impresionó, yo pensé que la Revolución Rusa ya quedaba presente en los libros de historia, pero cuando uno llega a Moscú, ¿no es cierto?, y ve grandes edificios, todos con la hoz y el martillo, ¿no es cierto? Cuando ve que el desfile del 9 de mayo es un desfile que se hace con la bandera del Partido Comunista, la bandera de la Federación Rusa y también la bandera de la Rusia zarista, lo que entiende, o lo que yo entendí, es que Rusia hoy es una especie de precipitado de capas geológicas.
te queda abajo de todo la capa geológica del zarismo, que está ahí vivita, está vivita, y que tiene que ver con qué cosa, con una reacción ante la rusofobia europea y ante el desprecio de Europa occidental por los rusos, sobre todo por los eslavos, considerados seres inferiores, subhumanos, indignos de convivir en Europa. Ese es el pensamiento que tiene mucha gente en Europa occidental. Y la reacción a esto viene de esa corriente profunda del imperio ruso y de la Rusia de la grandeza que creó, digamos, qué sé yo, cuestiones, producciones culturales o urbanísticas como San Petersburgo, que son verdaderas joyas. Esa es la primera corriente. La segunda corriente es la corriente de la Revolución Rusa. Y está ahí presente, con una fuerza que yo no sospechaba. Y arriba de esa otra corriente están los cambios sociopolíticos actuales y económicos de la Rusia, de la Federación Rusa y de Putin. ¿Qué fuerza tiene la corriente del medio de la Revolución Rusa? Y bueno, les digo, atención médica gratuita universal, sin costo cualquiera que sea la gravedad de la intervención médica que tengas que hacerte. Esto me lo confirmaron, le digo, en febrero de este año, hablando yo con mucha gente rusa, ¿verdad? Y preguntándoles duro, ¿verdad? Eso viene de la época soviética y no se ha modificado. Educación universal, gratuita, todavía está ahí. Arranca desde el kindergarten, jardín de infantes, y llega hasta el posgrado. Y la tienen gratis. Por supuesto, han abierto unas muy poquitas universidades privadas, ¿verdad? La relación no es como la que decía la colega, ¿verdad? No era de 35, 36, hay unas pocas universidades privadas. Pero la universidad pública es la gran universidad, son las grandes universidades de la Rusia actual. Herencia de la Revolución Rusa. Política de vivienda universal. Acceso así facilitado, con préstamos, con toda clase de cosas, porque Rusia tiene un problema. Rusia tiene varios problemas, como todos los países tenemos varios problemas, pero Rusia tiene un problema que es muy especial. Es el país más despoblado del mundo. El territorio más grande del mundo con la menor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. 2 personas, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la política del gobierno ruso es seguir con esas iniciativas que había tomado la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Pero darle, digamos, un impulso económico muy fuerte. O sea, cualquiera que tenga un hijo en Rusia hoy tiene un acceso casi inmediato a un pequeño departamento en Moscú. Si tenés 2 hijos, el departamento más grande. Si tenés 3 hijos, tenés una licencia de trabajo por mucho tiempo y todas las facilidades para hacerte de un departamento de dimensiones bastante grandes en Moscú o en cualquier otro lugar del territorio ruso. Entonces, cuando uno mira todo eso, es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos países de América Latina, en donde legislaciones de avanzada fueron derogadas por gobiernos de derecha que siguieron, caso Chile, caso Argentina, etc. A mí lo que me sorprendió en Rusia, en la Rusia de Putin, es ver que buena parte de esas conquistas históricas de la Revolución Rusa todavía están ahí. Por supuesto, en un contexto sociopolítico, por eso hablaba de la superestructura, una democracia al estilo liberal, con elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, antes también había elecciones en la Unión Soviética, pero no eran muy elecciones que digamos, ¿verdad? Pero todo eso se ha mantenido. Entonces, y entre ellos los derechos de la mujer. Aunque el tema de la homofobia es un tema muy fuerte a nivel popular en Rusia. A nivel popular en Rusia, no solamente a nivel de la dirigencia. Ojo con eso. Por eso algunas compañeras feministas latinoamericanas que van a Rusia se espantan, con mucha razón, porque de repente ven que hay ahí una política muy tradicional, pero que tiene que ver más que con la dirigencia,
con un sentimiento muy profundo que tiene que ver con la simbiosis entre la religión ortodoxa rusa y el zarismo y todo lo demás, que hace que, bueno, ciertos derechos femeninos sean puestos en cuestión y que todo el tema de las identidades de género sea prácticamente un tema excluido del debate público. Ahora, esto no quita que cuando uno mira el escenario internacional, Rusia sea un aliado fundamental de los pueblos de América Latina que luchan por sacarse de encima la dominación imperialista, a pesar de que no nos gusten algunas de las políticas que el gobierno de Putin tiene en materia de género. A mí personalmente no me gustan, estoy en contra, pero tampoco voy a ser yo del tema de la política de género el eje fundamental que me permite establecer una línea de acción internacional para enfrentarme con el imperialismo. Digo, es uno de los tantos componentes, digamos. Pero objetivamente hoy Rusia es un baluarte a la expansión del imperialismo norteamericano a nivel mundial. Nos guste o no nos guste, con estas dificultades y estos problemas que existen y que no se pueden negar. Pero algunas de las conquistas han sobrevivido, ¿verdad? Y son muy, muy importantes, aunque, vuelvo a repetir, este tema es un tema muy discutido y muy debatido en Rusia hoy.